es que le guste a las mujeres ahí como si fuese un sexo de sexo femenino, sino que lo que le gusta es admirar la belleza. Entonces, cuando ve a una mujer hermosa, la ve, la sigue con la mirada. Entonces eso, cuando aparece Sofía en la calle, aquella mujer a la que ella llama Sofía, la ve muy hermosa, muy guapa, muy preciosa. Entonces empieza a fijarse en ella cada día, y eso va creciendo esa obsesión, ¿no? Y así es más o menos la historia. No tiene pues irse de su casa, pasar ahí una aventura por motivos que sean. Ana, la mujer de Federico, también restó un poco ese esquema, sí. Pues no sé, tiene una relación. Ana es una mujer trabajadora. Si por ejemplo su marido Federico es todo lo contrario, no le gusta trabajar, no le gusta nada, a ella es otra obsesión que aparece, la obsesión por el trabajo de Ana. Que Ana solo es feliz, como quien dice, trabajando. Pero después es una persona, como ya digo, contradictoria. Por un lado está su valentía, su arrojo, su forma de ser, que no se amilana ante nada. Y luego está su debilidad, porque ella es celosa. Ya vais dando cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Que al principio se niega a admitir que es celosa, pero luego realmente los hechos lo demuestran, ¿no? Tiene esas debilidades, como cualquier persona, cualquier ser humano, tienes tus lados fuertes, tu lado fuerte y tu lado débil. Y es un personaje también muy bueno, ¿qué voy a decir? Muy interesante, porque yo los he escrito ya, pero que me parece una personalidad también muy peculiar, ¿no? También tiene su manía, su escritor, que ella se retuerce las manos hasta hacerse daño. Es otro lo que se considera también un toque en principio, ¿no? Y si os fijáis, a lo largo de la novela, sobre todo, ya digo, a partir de la mitad hacia el final, todos los personajes están tocados de alguna manera por sus miedos que los limitan, ¿no? Miedos y sus frustraciones, ¿no? Podría ser una novela muy pesimista, muy triste, sin embargo el humor, ¿no? que era lo que yo utilizo para suavizar todo este tipo de problemas, para hacerlos más llevaderos, para hacerlos menos duros, pues quizás no parece, a primera lectura no parece que sea tan dura, ¿no? Porque, pero sin embargo sí se fue hilvanando todo. Te digo, fue derivando hacia unas cuestiones que yo en principio no pensaba tocar ni remotamente. Yo quería limitarme al tema del oficio literario, hacer hincapié en eso, desarrollarlo y todo eso. Al final se me fue, los personajes se me volvieron locos, nunca mejor dicho. Pero muy bien. Mensaje que servirá de ensamblaje, emociones y oculto mensaje, en un privado y singular viaje, siempre con el mismo traje, de sentimental bagaje, y adornada por su olvidado linaje. A su belleza, Federico siente férreo anclaje, por ello emplea todo su utillaje, aduciendo altas capacidades para crear hasta un fotomontaje, con pensamientos obtusos, carentes de aprendizaje. Leamos, pues, esta narración, un auténtico libertinaje, pero que no carece de pinceladas de alto voltaje.